All right. ¿Cómo estamos, familia? No, están dormidos. Una vez más, ¿cómo estamos, familia? Gloria a Dios, gloria a Dios. Saquen sus boletines. Vamos a revisar los anuncios de esta semana, por favor. Déjenme, me quito de Facebook. Estoy mirando Facebook aquí al mismo tiempo. All right, ahí está. Continuamos los miércoles estudiando el Antiguo Testamento. Empezamos hace 2 semanas el libro de Segunda de Samuel. Lo hemos estado estudiando capítulo por capítulo, verso por verso. Para los que no nos han acompañado los miércoles, una vez más, estamos estudiando todo el Antiguo Testamento. Empezamos desde Génesis, ya vamos en Segunda de Samuel. Tratamos de cubrir un capítulo, 2 capítulos a la semana. Nos vemos aquí al lado en el Salón Agape a las 6:30 todos los miércoles. Están todos invitados. Hay cafecito, hay panecito, a veces hay chorizo. ¿Qué más traen? Taco. No trajeron tacos, pero el otro día andaba ahí la hermana Graciela vendiendo chorizo, ¿verdad? Todo estilo latino. Ya sabes cómo somos los latinos, ¿verdad? Una vez alguien trajo queso de Sinaloa. Comemos bien. Flan, sí, flan, ¿verdad? Así que nos alimentamos bien en el espíritu y en la carne. Oración en las escuelas. Este martes va a ser a las 6:45 en Desert Willow, la primaria. El jueves va a ser en Cottonwood Elementary y el viernes en Casa Grande Union High. Ahí están los horarios. Únanse a nosotros en la asta de la bandera. Ahí nos unimos, un grupo para orar por nuestros jóvenes. Como ustedes saben, nuestros jóvenes están bajo ataque. Es una cosa horrenda, honestamente. Y necesitamos orar muchos por ellos. Por favor, acompáñenos. Ministerio de varones se van a reunir el sábado 25 de marzo para salir a alimentar a los desamparados. La invitación está abierta para toda la iglesia, ¿ok? Para más información se pueden comunicar con nuestro hermano Carlos Jr. Carlos, esa la mano, por favor. Hace 2 semanas salieron a darle de comer a los desamparados y hay una necesidad, familia. Necesitamos ayuda de ustedes. Queremos que ustedes compartan en la bendición. Jesús lo dijo, es mejor dar que recibir. Necesitamos recaudar $130, dijiste, $130 necesitamos recaudar para bendecir una de las cosas que las personas que están viviendo debajo del puente, dijiste, ¿no? Por las vías del tren, necesitan cargadores de su celular porque les cortaron la electricidad. Hay unos cargadores portátiles que podemos comprar para dárselos a celulares, solares. Y hay varios grupos, no se va a entregar individual, se va a entregar a los grupos para que ellos puedan cargar sus celulares. Ustedes ya saben, ¿no? Si se te apaga el celular o lo pierdes, es una desesperación. Y desafortunadamente para el que está desamparado, guys, es la única manera que ellos se pueden comunicar. Queremos ser de bendición. El Señor Jesús nos llamó a ser de bendición. Queremos recaudar $130. Si cada uno de ustedes puede dar $5 hoy, en los sobres que están en los asientos, ponen desamparados. Y yo voy a hablar con el contador y ese dinero se va a apartar para comprar estos cargadores de celular solar. ¿Ok? Bien fácil para que compartamos en la bendición. ¿Ok? Domingo de Resurrección. Nuestro servicio de resurrección, como ustedes saben, se va a llevar a cabo el 9 de abril. ¿Dónde? En nuestra nueva ubicación, en Logos Christian Academy. Ya no nos vamos a reunir aquí. Empezando el 9 de abril, vamos a estar en Logos a las 11 de la mañana. Va a ser nuestro nuevo horario. Ahí está el domicilio. La escuela se encuentra entre la Trecle y la Valvista. ¿Sí? Es Logos Christian Academy. Empezando el 9 de abril, empezando con el servicio de resurrección, ahí nos vamos a reunir. Y ahí los quiero ver a todos. Primero Dios, vamos a hacer un potluck, ¿no? Dijimos que íbamos a hacer un potluck. ¿Quién se va a encargar, hermanas? ¿Quién se va a encargar? Carolina, ¿tú te encargas? Ok, Carolina se va a encargar de la lista. Por favor, apúntense con ella, los que quieran traer algo. Lo que queremos hacer es que no todos traigan lo mismo, ¿verdad? Porque luego nomás vamos a estar comiendo tacos de frijol. Y pues, yo quiero que traigan carne asada también, y un pozol, y un cevichito. Hermano Joe, ¿dónde estás? Tú el ceviche famoso que tú traes, ¿no? No empieces, no empieces. El que no puede comer camarón es el Oscar, no yo. A él lo acaban de operar del corazón. A mí todavía no.
So, queremos hacer un potluck, guys. Queremos celebrar nuestro nuevo comienzo en Logos. Honestamente, Dios nos está dando una tremenda oportunidad. Miren nomás cuánta gente tenemos aquí hoy y eso que nos hace falta mucha gente. Yo lo que creo, honestamente, es que Dios nos está dando un lugar más grande porque vamos a seguir creciendo. Amén. Vamos a seguir creciendo. So, no olviden, ya no nos vamos a ver aquí empezando el 9 de abril. Y nuestro horario cambia a las 11 de la mañana. Creo que es más conveniente para todos también. Nos da más tiempo para hacer más cosas con la familia, más tiempo para que me lleven a comer. Si me quieren invitar a un taco, no voy a decir nombres, René, ¿ok? ¿Los miércoles qué? Los miércoles todavía nos vamos a reunir aquí en el Salón Agape, ¿ok? Hasta que Dios abra la puerta allá. Mi deseo es que eventualmente todo lo hagamos allá. Vamos a seguir siendo parte de Calvary Chapel. No nos estamos desafilando de Calvary Chapel. Somos Calvary Chapel. Vamos a seguir siendo Calvary Chapel. Vamos a seguir siendo parte de este ministerio. Okay. Solo que Dios nos está abriendo una puerta más grande para reunirnos más temprano y más el ministerio en inglés. Empezando el 16 de abril, ellos van a 3 servicios en inglés y eso fue lo que básicamente nos ayudó para ir para afuera. Amén. Oportunidad de la Academia de los Viernes. ¿Estás interesado en ayudar a los niños a aprender a leer? Ofrézcase como voluntario para servir en nuestra nueva Academia de los Viernes. Regístrate en el mostrador de información. Esto es el Ministerio de Inglés. ¿O necesitan ayuda? Si tú quieres ayudar a aprender a los niños a leer, entonces, por favor, aquí afuera, en la oficina, en el mostrador, se pueden registrar. Viaje misionero de jóvenes, Reclaimed, se van a Ensenada, México. Y esto se va a llevar a cabo del 24 de junio al 1 de julio. El costo es de $600 por persona, pero incluye todo. Incluye la comida, el alojamiento y el transporte. Si se quieren inscribir, por favor, vayan a calvarycg.org events o le pueden mandar un correo electrónico al pastor Julio para obtener más información. Hoy se apuntaron ¿cuántos? 4, 5 de nuestro ministerio, el ministerio en español. Y como yo les dije, si quieren que sus jóvenes vayan, nosotros les ayudamos. ¿Ok? Apúntense por favor, si necesitan ayuda, aquí estamos para ayudarles. All right, y la iglesia está contratando un contador. Si ustedes tienen experiencia como contador o contadora, entonces por favor pónganse en contacto con el pastor Roberto, envíenle un correo electrónico. Esta es una posición de salario con la iglesia. Ok, la contadora que se llama Debbie está retirando y necesitamos llenar esa posición. All right, guys, jóvenes a sus clases, niños a sus clases, por favor. Jóvenes con el pastor Noel, niños a sus clases. Y todos los que se quedan aquí, vámonos a Santiago capítulo 4, por favor. Si no tienes una Biblia, alza la mano y ahorita se te presta una Biblia. Si alguien no tiene una Biblia, alce la mano para que les prestemos una Biblia, la vas a necesitar. ¿Todos tienen su Biblia? Perfecto. ¿Todos tienen su Biblia? Gloria a Dios. Vámonos a Santiago capítulo 4, por favor. Este capítulo es una continuación del capítulo anterior. Pónganse sus cinturones, porque este capítulo es un capítulo que nos va a ministrar, nos va a hablar poderosamente. Nos va a hablar de la condición interna de nuestro corazón, de cosas que tristemente existen entre un cuerpo de creyentes. Es bien triste. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre, venimos a tu presencia una vez más, dándote gracias, Padre. Dándote gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor, que nos amas y nos has llamado por nombre a tu glorioso reino. Padre, tu pueblo aquí está reunido, sentado a tus pies, Señor, porque desean escuchar tu palabra, quieren cambiar, quieren ser transformados. Deseamos caminar de la manera que te agrada a ti y solo a ti. Bendícenos, Padre. Espíritu Santo, toma control de este servicio. Ministra a tu pueblo, Señor. Padre, yo me remuelvo del púlpito y te doy todo el control, porque yo deseo que tú le instruyas a tu pueblo para que ellos oigan tu voz. Señor, yo te ruego, abre oídos, corazones para que oigan tu voz hoy. Bendícenos, te lo pedimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Empezando con el primer verso, leemos: ¿de dónde vienen las guerras
y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas porque no pedís. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Que estas batallas vienen del corazón, de nuestras pasiones. Y la palabra pasiones aquí en el griego que está usando Santiago es la palabra hedone, que significa deleite sensual o por implicación deseo, lujuria, placer. Por lo tanto, estos deseos, nos dice Santiago, son carnales, son de la carne, de un corazón que no ha sido regenerado. De un corazón que no ha sido regenerado. ¿Cómo puede existir esto en un cuerpo de creyentes? Que hagan personas que no tienen un corazón regenerado. Porque si nuestro corazón está en Cristo y es de Cristo y es completamente entregado a Él, entonces no nos deberíamos de someter a estos deseos carnales. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso no quiere decir que no vamos a tener estas batallas. De hecho, Santiago no lo dice. Pero si realmente le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces no nos vamos a someter a estos deseos o a estas cosas pecaminosas de las cuales nombró Santiago. Porque el que camina en el Espíritu puede entonces conquistar estos deseos. ¿Cuánto dicen amén? De hecho, los conquista porque sabes tú que no le agradan a Dios. En Gálatas 5, 16 al 18. El apóstol Pablo nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Ahora, sí es una batalla carnal. Que tristemente todos aquí podemos tener, pero la palabra clave es podemos o pero. Porque el que está muerto en Cristo, el que ha crucificado la carne y esas pasiones y esos deseos, ese viejo hombre ya no debe de existir, por lo tanto podemos vencer. Pero la palabra de Dios nos dice que es una batalla, pero eso no nos da excusa. Pastor, yo tengo estos problemas, pero mire, la Biblia dice que es una batalla. Eso no es una excusa. No tenemos excusa para comportarnos como el mundo o en la carne. No hay una excusa para destruir la vida de otras personas. Gálatas 5, 24 al 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Quiénes crucifican sus pasiones y deseos? Los que son de Cristo. Por lo tanto, si eres de Cristo, tú tienes el poder por medio del Espíritu Santo para crucificar esa carne que ha causado tanta destrucción y dolor. Vivir por el Espíritu para caminar por el Espíritu. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de leer que nos enseñó Santiago, ¿cuáles son los frutos de la carne? El codiciar, el querer tener lo que no tienes, pero que otros tienen. Eso es de la carne. Matar, obviamente de la carne. Arder de envidia, carne. Recordamos que en el capítulo anterior Santiago nos dijo que celos amargos y contención son de la carne. Nos dijo Santiago, el que miente contra la verdad es de la carne. El que se jacta, el que se enaltece es de la carne. De hecho, Santiago nos dijo la semana pasada, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y tristemente esa es la manera que caminan los que no conocen a Cristo. Los que aman al mundo, los que caminan en la carne. Y tristemente nos dice Santiago que hay este tipo de personas en la iglesia de Cristo Jesús. Eso no debe de ser. Qué triste es eso, que hay personas que se comportan así. Pero no nos debe de sorprender. Porque si ustedes recuerdan, Jesús nos dijo que en la iglesia iba a haber creyentes, iba a haber ¿qué? Al lado de ellos, cizaña.
Y si recordamos cuando estudiamos sobre la cizaña se parece mucho al trigo, o se parece mucho al cristiano, pero lo que los separaba era ¿qué? El fruto. ¿Correcto? Ya que el fruto del trigo o del creyente es bueno, pero el fruto de la cizaña es venenosa y mata. Así que no nos debe de sorprender que entre en la iglesia hay verdaderos creyentes y hay falsos creyentes. Y lo que distingue son nuestros frutos. Por sus frutos los conoceráis. Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie se va a enojar contigo si tú caminas en amor. ¿Cuántos dicen amén? Nadie. Si tú caminas en gozo, no hay ley contra eso. Si tú caminas en paz, nadie va a venir en contra de ti. Si tú tienes control, autocontrol, templanza, no hay ley contra eso. Miren lo que dice Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué? Heredarán el reino de Dios. Escúchenlo una vez más. Como ya les he dicho, dice Pedro, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Ahora tú lo has visto, yo lo he visto. Cristianos queriendo destruir a otros cristianos. Obviamente esto no es de Dios, del mundo, de la carne, queriendo matar, destruir reputaciones, hombres y mujeres carnales en la iglesia, atacando a hombres y a mujeres que caminan en el Espíritu, todo porque tienen algo que ellos desean, o por celos, o por envidia, o por algo que hicieron o no hicieron. Es triste. Yo no sé de ti, pero yo personalmente no me gusta compartir con los incrédulos las bendiciones de Dios, que Dios me bendeció en mi vida. Y te voy a decir por qué. Porque yo he notado que a ellos les da celos o envidia. ¿Lo has notado tú? Tú no puedes compartir tristemente las bendiciones de Dios en tu vida con los que no conocen a Cristo, porque les da envidia, les da celo. Ahora con ustedes yo puedo venir y compartir, y tú puedes venir y compartir conmigo, y nos gloriamos y brincamos y le damos la gloria al Señor. Amén. Trata de hacerlo con el incrédulo. Le da celos. Y todo porque no conocen a Cristo. Se llenan de celos, de envidia. Porque el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no lo puede recibir. Pero también he visto y he experimentado en la iglesia de Dios personas que dicen ser cristianos, atacando y queriendo destruir la reputación de otros. Todo porque algo no pasó como ellos querían, o todo porque no los saludaron. Pero lo más triste de todo es que muchas veces creen que están haciendo algo para Dios. Es lo más triste. Creen que están en una campaña para Dios. Pero déjame te recuerdo de algo, familia. No hay ministerio de criticar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, yo pertenezco al ministerio de los criticones. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Criticamos a todo mundo. No hay ministerio de juzgar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No existe el ministerio de destruir la reputación de personas en el nombre de Jesús. Pero lo más triste es que casi todos los que tienen una actitud tan crítica y contenciosa afirman que son impulsados y hasta apoyados por el Espíritu de Dios. Pero Santiago nos los deja bien claro, que esta forma conflictiva proviene de nuestros deseos carnales y no de Dios, ya que es bien evidente que el Espíritu de Dios no crea deseo que resulte en envidia.
El Espíritu Santo no crea deseo que resulte en envidia. De hecho, Santiago nos los dejó bien claro la semana pasada. Del verso 15, la semana pasada dijo Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y es tan triste que los celos carnales pueden llevar a alguien hasta matar. En el verso 2 Santiago nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no puedes alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas, porque no ¿qué? Porque no pides. Ahora, si algo nos hace falta en nuestra vida, ¿qué es lo que Santiago nos está diciendo que tenemos que hacer? Pedir. Si algo nos falta en nuestras vidas, tenemos que pedir. De hecho, Santiago dice, no tienes porque no pides. Señor, yo deseo tal y tal cosa. Pídeselo a Dios. No tienes lo que deseas porque no pides. Pero pastor, lo que usted no entiende es que yo he pedido y no he recibido. Déjame te digo por qué. El verso 3 nos lo dice. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O la respuesta es no, o la respuesta es más al rato, o la respuesta es no es el tiempo, o estás pidiendo mal. Y porque Dios conoce nuestros corazones, y porque Él puede ver tu corazón, y porque Él sabe que lo que pides no es para su gloria, sino para la tuya, y porque tus intenciones son malas y incorrectas, Él no te lo va a dar. Y esto me dice a mí que yo tengo que tener mucho cuidado con mi corazón. Lo mismo que te debe de decir a ti. Tienes que guardar tu corazón, tienes que protegerlo para que no entre ninguna raíz de contención. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es mentiroso sobre todas las cosas. Nuestras emociones son muy buenas para engañarnos. Buenísimas para engañarnos, y podemos estar tan cegados que no lo podemos ver. Todo el mundo lo puede ver, y hasta vienen y nos lo dicen en amor, porque nos aman, porque realmente nos aman, pero no les creemos. Preferimos creer este corazón engañoso, preferimos creer nuestro orgullo, porque es el orgullo que no nos deja ver la verdad, es el orgullo que nos cega. Por lo tanto, nuestras oraciones deben de ser, Señor, muéstrame a mí si estoy mal. Enséñame a mí si mi corazón, Padre, ha entrado en la raíz de contención, Señor. Enséñame para que me pueda arrepentir. Y la verdad es que Santiago aquí está reprendiendo en la iglesia. Santiago dice, estas cosas no deben de existir en los que se llaman el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que un hijo o una hija de Dios tenga estas emociones de envidia, de codicia? Si estamos en Cristo, ¿de dónde vienen? Porque no vienen de Dios. Tenemos entonces que aceptar que tenemos un problema en nuestro corazón. La raíz está en el corazón, algo está muy, muy mal. El viejo hombre ha resucitado. El viejo hombre está vivo, el viejo hombre no ha muerto. Corramos a Cristo, crucifiquemos la carne para que nos limpie, para que nos lave, para que nos dé ese nuevo corazón. Nos debe de dar miedo si nos comportamos de esta manera, porque nuestra ruina no está lejos. La palabra de Dios dice en Proverbios 16 al 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y la razón que la codicia o la avaricia corrompe y está detrás de todo, detrás del esfuerzo, y sin embargo no tenemos porque no pedimos. Y si solo le pedimos al Señor, y si es correcto, Él nos lo va a dar. Y si no lo es, no nos los va a dar. Así es de fácil. Ahora vamos a hablar un poco sobre la oración, porque Santiago nos dijo, no tienes porque no pides o porque pides mal. Ahora, familia, ¿cuál es el propósito de la oración?
¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Listos? Escuchen bien. A lo mejor esto te va a sorprender. El propósito de la oración nunca es que se haga tu voluntad sobre la tierra. A lo mejor para ti eso es un shock. La oración no es para que se haga tu voluntad, ya que tristemente, frecuentemente pensamos que eso es la oración. Muchas veces pensamos que la oración es el medio por el cual yo puedo lograr mis caprichos y mis deseos. Señor, quiero que hagas esto. Señor, quiero que... Mira, Señor, ¿sabes qué? Te la puse bien fácil, te traje una lista. Aquí está la lista de todo lo que yo quiero. Familia, la oración no es para que nuestra voluntad se haga en la tierra. Y tristemente mucha gente lo ve así. Y tristemente en muchos lugares se enseña que tú tienes el poder de hablar a la existencia todo lo que tú deseas. Como que si Dios fuera un tite que le das cuerda. Dios no está ahí para darte todos tus caprichos. De hecho, hay unos que hasta tratan de negociar con Dios. Señor, si tú haces esto, te prometo que yo haré esto. Pero la oración no es un medio para negociar, para que se haga nuestra voluntad. Y la razón es que no se trata de nosotros. ¿Ves? El propósito de la oración es lograr que la voluntad de Dios se cumpla sobre la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios, no la tuya, no la mía, sino la de Dios. Y solamente la de Dios se va a cumplir. Y también podemos decir que muchas veces pedimos y no recibimos porque el motivo de nuestra petición está mal. Porque lo que realmente queremos no es que se cumpla la voluntad del Padre, sino que se cumpla nuestra voluntad. Y si nuestra voluntad, escuchen esto, está en conflicto con la voluntad de Dios, Dios no va a cambiar su voluntad para acomodarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él no va a cambiar su voluntad para acomodarnos. ¿Por qué? Porque Dios no está subordinado a nosotros. Tú y yo estamos subordinados a Él. La oración, de hecho, familia, es para conocer la voluntad de Dios. La oración es para que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios para después hacerla, aplicarla, confiar. Son las únicas oraciones que Dios va a contestar. Mas el propósito de la oración también no es cambiar la mente de Dios. Señor, tú tienes que ver las cosas como yo las veo. Déjame te enseño. No. El verdadero impulso y el propósito de la oración es lograr que se haga la voluntad de Dios. Piden y no reciben, dice Santiago, porque piden mal. Y la razón es porque nuestros propios deseos están demasiadamente entrelazados en nuestras oraciones. Miremos qué más nos dice Santiago en el verso 4. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Pero es por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un minuto. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como les dije, todo lo que Santiago nos está diciendo hoy es una continuación del capítulo anterior y específicamente sobre la sabiduría carnal, la del mundo. ¿Qué está declarando Santiago cuando declara almas adúlteras? ¿Qué está diciendo Santiago? Que no son fieles a Dios. Una alma adúltera es alguien que no es fiel. Y Santiago exige
que el oyente esté bien seguro de que los que se comportan de esta manera son enemigos de Dios. Wow. Esto es poderoso. No creas que estás bien con Dios, está diciendo Santiago. No creas que estás bien con Dios, almas adúlteras. Te comportas como los del mundo. Eres guiado por la carne, no por el Espíritu de Dios. Te comportas como los del mundo, por lo tanto eres amigo del mundo y eso te hace enemigo de Dios, dice Santiago. ¡Wow! Les voy a decir algo importante y quiero que pongan atención. Porque Santiago no está hablando de juntarse con gente del mundo. No malinterpretemos este texto, ya que hay mucho fariseo que usa este verso y juzgan a los del mundo y dicen, yo no me puedo juntar contigo porque si lo hago me hago enemigo de Dios. No, Santiago no está hablando de eso. Él está hablando de que nos examinemos personalmente. Santiago nos está demostrando que si tú y yo tenemos estos tipos de comportamientos, celos amargos, avaricia, homicidio de reputaciones, criticones, hablando detrás de la espalda de personas, peleoneros, contenciosos, hipócritas, que entonces tú y yo somos enemigos de Dios. Eso es lo que está hablando Santiago. Eso es lo que está hablando Santiago. Y es peor para nosotros. Ya que el verdadero mundano, el que no conoce a Cristo, está cegado. Él no sabe mejor. Pero tú que dices que conoces a Dios, tú que dices que eres salvo, tú que dices que el Espíritu Santo mora en ti, tú que vienes a la iglesia, tú que dices que estás vivo o viva y te comportas de esta manera, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Y luego nos preguntamos, ¿por qué no nos contesta Dios? ¿Por qué no me contesta Dios mis oraciones? Miren lo que dice el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué dice Santiago? ¿Realmente crees tú que Dios dice en vano, que no tiene significado cuando Dios dijo que su Espíritu morará en ti? ¿A poco crees que Dios dijo eso en vano? Si eres de Jesús, su Espíritu mora en ti, ¿o a poco es Dios un mentiroso? Eres el templo del Dios viviente. Su Espíritu vive en ti si estás en Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque el Espíritu Santo es el sello de Dios, que tú le perteneces a Él, y las Escrituras nos lo dicen, que a Dios le apasiona que el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros le sea fiel a Él. ¿O a poco tú crees que puedes traer al viejo hombre, a la vieja mujer al reino de Dios? Arrepiéntete. En el verso 7 Santiago nos dice, ¿cómo? ¿Cómo podemos cambiar? Pastor, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? Porque ves, todo esto que nos dice aquí es porque Dios quiere que cambiemos. ¿Cuántos dicen amén? Esto no debe de existir entre el rebaño de Dios. Esto no debe existir entre uno que se llama hijo o hija de Dios. Dios quiere que tú cambies porque Dios no va a aceptar la carne. Santiago nos va a decir cómo. Primero nos dice cómo. Someteos pues a Dios. ¿Y sabes lo que me dice esto a mí? Que el que vive en la carne es porque no se ha sometido a Dios. Y yo sé que puede ser difícil. Especialmente cuando fueron todas esas mañas carnales que te ayudaron a según tener éxito en el mundo. Hay mucha gente que vivió su vida así, de una manera mañosa, de una manera donde tuvieron un éxito falso porque dañaron a mucha gente en su camino hacia arriba. Y es difícil para muchos dejar esas mañas, pero si te sometes al Señor, tú le tienes que entregar todas esas mañas carnales, y para muchos puede ser difícil. Porque así es como ellos vencieron en la vida. Pero realmente fue una victoria falsa, porque si tú miras hacia atrás puedes ver el rastro de daño que dejaste. Un rastro de daño. El someterse a Dios es poner toda tu vida en las manos de Dios. Confiar en Él. El primer paso para arrepentirnos de esta vida carnal, pecaminosa,
que dejó rastros de daños y posiblemente todavía lo está haciendo, es someterte a Dios. Después es que resistir al diablo. Y el resistir es una posición defensiva. Significa luchar, oponerte, de alguna manera resistir, no dejar que Él te venzca, no dejar que Él te engañe. Resistir esas tentaciones de regresar al viejo hombre, a la carne. Y tú dices, pastor, lo voy a hacer, voy a resistir al diablo y entonces voy a tener victoria. Bueno, déjame te digo algo muy importante. Primero te tienes que someter a Dios. Primero te tienes que someter a Dios. Entregarte por completo, porque un creyente desobediente, insumiso, no va a ver la victoria. No va a ver la victoria. Después, ¿qué? Acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, ¿qué va a hacer Él? Él se va a acercar a ti. Busca su voluntad, habla con Él todo el tiempo, abre su palabra. Mira, yo no lo digo esto para jactarme ni para presumir. Anoche, toda la noche me la pasé platicando con el Señor. Toda la noche abrí mi palabra, estaba yo leyendo. Me entró un llanto por los que están perdidos. Estaba yo bien de acuerdo, agarrado a la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Empezamos a escuchar su voz, Él nos guía, aprendemos a confiar en Él y no en nuestra carne. Y vamos a tener una verdadera victoria. Y luego Santiago usa la palabra pecadores. Pecadores, lávense las manos. Pecadores, límpiense. Ven, Santiago no está jugando aquí, ¿verdad? En este capítulo. No está jugando el Espíritu Santo, no está jugando Dios. El hombre o la mujer carnal está en pecado y muchas veces, tristemente, solo pensamos nosotros que el cristiano carnal es esa persona que batalla con el alcohol, a lo mejor con las drogas o con algún otro pecado externo. Pecadores son también los que pecan de su corazón. Pecadores son también los que con esos deseos lastiman a otros. De hecho, la palabra que es traducido pecador aquí viene de la palabra griega amártolos, que significa el pecador empedernido, el hombre cuyo pecado es obvio y notorio y cruel. ¡Wow! Cristiano carnal, entiende esto, tu pecado es obvio, es notorio y es cruel. Y todos lo podemos ver. Por eso los que te aman siempre te lo dicen. Pero si no nos sometemos a Dios, pero si nos sometemos a Dios, si resistimos al diablo, si nos acercamos a Dios, entonces seremos convencidos de nuestro pecado y vamos a lamentar y vamos a llorar bajo la convicción del pecado, por todo el daño que hemos causado. Y entonces nos vamos a encontrar obligados a encontrar limpieza en la cruz. Y en el verso 10 Santiago nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. A medida que venimos como pecadores ante el Dios Santo, no como religiosos farisaicos, y nos humillamos apropiadamente ante Él, entonces Él nos va a exaltar, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y la gracia, el favor inmerecido de Dios siempre nos exalta. Y luego lo trae todo junto, y mira lo que nos dice Santiago, porque aquí lo va a juntar todo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¡Wow! Ahí lo entrelazó todo Santiago. Este es el punto de Santiago. No se estén comiendo vivos. Humillarnos y estar bien con Dios debe resultar
en que estemos bien con otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú estás bien con Dios, están bien con todos los demás. Se va a mostrar también en la forma de que tú hablas de ellos. Así que no debemos hablar mal unos de otros y no debemos de juzgar a nuestro hermano, a nuestra hermana, porque cuando hablas del hermano detrás de su espalda, estás juzgando y te has hecho juez de la ley. Si tú tienes un problema con alguien, con un hermano, ¿qué nos instruye Jesús a hacer? Ir a hablar con ellos. Tú y ellos solamente. Tienes un problema con alguien, deja de estar chismeando, porque ese es fruto de la carne. Ve y habla con ellos. El problema es que no vamos a hablar con ellos y los andamos juzgando. Que no nos escuchan y vamos y le decimos a todo el mundo, juzgando, criticando al hermano, a la hermana, pero nunca, nunca, nunca fuimos a hablar con ellos. Y después ahí andamos en los rincones, juntándonos en grupitos, murmurando confidencialmente, destruyendo el buen nombre de los que no están ahí para poder defenderse. Y este pecado, porque eso es lo que es, nos lo dice Santiago, está mal por dos razones. Primero, porque quebranta la ley real de que nos debemos de amar los unos a los otros. Y dos, cuando murmuramos, estamos tomando el lugar de juzgar que solo le pertenece a Dios. El que habla mal de un hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Cuando juzgamos a nuestro hermano, nos ponemos en el mismo lugar que la ley, en efecto, juzgando a la ley. Y esto es algo para lo que no tenemos autoridad, porque hay solo un dador de la ley y ese es Dios. Entonces dice Santiago, ¿quién eres tú para juzgar a otro? ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Recuerdo la historia de Pedro y de Juan y Jesús después de que Jesús resucitó. Jesús le estaba contando a Pedro todo lo que iba a hacer con él o viceversa. Y iban caminando, creo que era Pedro y Jesús iban caminando y Juan ahí andaba. Y Pedro volvió a ver a Juan y le dice, ¿y él qué? Y Jesús le dijo, ¿y a ti qué ti? ¿Y a ti qué ti? Tú sígueme a mí. ¿A ti qué ti? Cada uno de nosotros en Cristo servimos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le voy a dar respuesta ¿a quién? A Él, no a ustedes. A ninguno de ustedes les tengo que dar respuesta. A Él. Los voy a amar, cuidar, proteger, nutrir, bendecir si puedo, porque ese es el llamado y la posición y el lugar que Dios me ha dado. Pero yo le tengo que dar respuesta a Él. Oscar, tú un día no me vas a dar respuesta a mí. Él no es mi siervo. Él es siervo de Cristo Jesús. Él tiene su amo y no soy yo. Carlos Jr., un día tú le vas a dar cuentas al Señor. Y déjame te digo, yo ni voy a estar invitado ahí. El Señor no va a decir, vente Joe, vente, vamos a aquí. Quiero que estés presente cuando yo juzgue a Carlos Jr. ¿Tú crees que el Señor Jesús va a decir eso? Y si yo ando ahí de chismoso, el Señor me va a decir, ¿y a ti qué ti? Right? Porque algunos de nosotros queremos andar de chismo. A ver qué le va a decir el Señor a Carlos Jr. ¿Y a ti qué ti? ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Dice Santiago. ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees? ¿Qué te estás creyendo? Ha entrado la raíz de contención a tu corazón. Estás en la carne, estás mal, pecador. Arrepiéntete. Sométete a Dios porque estás mal. Resistid al diablo porque el diablo te está atacando.
Acércate a Dios para que Él se acerque a ti, para que conozcas su voluntad. Arrepiéntete y lávate y límpiate y llora y clama y humíllate delante de Dios. No nos estemos comiendo unos a los otros. Familia, tenemos un enemigo afuera en el mundo, no los necesitamos aquí dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ya tenemos suficientes enemigos allá afuera. Amémonos. Sí, hay unos que tenemos diferentes personalidades. De hecho, hay personalidades con las que chocamos. Pero los vamos a amar en Cristo. Porque Él los llamó al reino y aquí los puso. Amén. Para caminar juntos. Hay unos que nos rociamos. Okay. Ni modo. Cristo lo escogió, Cristo lo llamó, Cristo lo amó, Cristo murió en la cruz por él. Y ¿sabes qué? Yo lo voy a amar porque Cristo lo amó, porque el Señor eso me mandó a hacer. Amén. ¿Saben ustedes por qué Dios exalta al que se humilla? Porque cuando tenemos la humildad adecuada ante Dios, simplemente no está dentro de nosotros juzgar con arrogancia a nuestros hermanos. Voy a cerrar con esto. El comentarista Poole dice esto: ¿quién eres tú? ¿Qué criatura tan lamentable, un hombre, un gusano, que te elevas al lugar de Dios y te hagas juez de alguien que no está sujeto a ti? Wow. Una vez más, ¿quién eres tú? Qué criatura tan lamentable, un hombre, un gusano, que te elevas al lugar de Dios y te hagas juez de alguien que no está sujeto a ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.